Buenas noches, un domingo más. Good evening, everybody. It's another Sunday that we get to hang out together, and I can't find how I want to be comfortable. I'll wait for you guys to connect. I'll wait for you guys to connect. In a good day, a good day. I hope everybody's had a good day. If you haven't, this is the show to be at. A todos ustedes, bienvenidos una vez más a Lilly Sin Barreras. Y si no, yo he tenido un día muy bueno, pero si usted no ha tenido un día bueno, este es definitivamente el lugar donde usted quiere estar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Qué les puedo decir? Hoy sí vamos a tocar un temita que a mucha gente, te amo mami, que a mucha gente no le gusta, pero hay que tocarlo. ¿Cómo cambiamos nuestras vidas? La gente le dice reinventarse, pero I got a different idea this time. Because I hear this constantly. Ay, tengo que reinventarme. Pues a veces le toca a uno. Le toca porque le toca. So I'll wait for some of you to connect, share. Hi, Mike. How are you? Good evening to everybody. Buenas noches. Si ven el programa, hoy es domingo. If you're watching the show live, today is our usual Sunday. And I want to, somebody asked me, let me see. Can I get it out of your way? The key. That's what we're going to talk about tonight. La llave. We're going to talk about the key. I love this key. And I think I'm going to start collecting some keys. I saw a couple of antique stores. Actually, Goodwill has some really nice keys that I'm interested in probably collecting. Because that's what I want to talk about. Para todos ustedes que están aquí, gracias por estar conmigo todos los domingos, pero vamos a hablar de cambiar, romper todos esos patrones. How do we change our lives? ¿Cómo rompemos? Hola Marilyn, ¿cómo están? Buenas noches a ustedes, ¿cómo rompemos todos esos patrones? ¿Me escuchan bien? ¿Me dejan saber si todo el mundo me escucha bien? Can everybody hear me? Can everybody hear me? Can you hear me? 1, 2, 3. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir sí en los comentarios? Yeah, dice Mari, yeah. So today, I must be honest with you. I said to my husband, you may not want to watch this show because I'm on fire. Fire. Estoy encendida porque estoy hasta aquí. I'm here, 100%. Good. Thank you. I'm up to here. People saying that they used to be and what they want to be and where they want to go and da. Okay? ¿Qué hacemos? But nobody's talking about the real tools or skills or what do you have. So in my trainings, a lot of people always say to me, how did you survive what you survived? And I'll tell you, it's trial and error. So mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo sobreviviste lo que viviste y lo que continúas viviendo? Tratando, cayéndome, levantándome, hasta que conseguí balance. So I want to talk to you about, I heard this and I thought, this is so appropriate for what I want to talk to tonight. We taking garbage. How many of you have been taking garbage? ¿Cuántos de ustedes reciben mucha basura? A lot of negativity, and I'm not going to talk about positive thinking. That's not what I'm talking about. How many of you are in that place where you keep getting? People keep making withdrawals. La gente saca del banco. Te siguen. Es como que que uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta gente viene donde mí? ¿Por qué me está pasando esto? How many of you have been in that situation where you go, oh my God, I can't believe, why is this happening to me? It keeps happening. Well, I learned the hard way. Yo no sé ustedes, pero espero que me acompañen ustedes y me digan. I learned the hard way que no se puede. Sometimes you have to say, what am I looking at? Recently, actually, before this show, I
It was very interesting because I was watching a little bit of a Netflix show and I thought it would get somewhere, ¿verdad? Que equipo presente, gracias. Yo pensé que este programa que estaba viendo iba a llegar a algún lado y era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. And then I thought, wait a minute, this is a great example, excuse me, of how we continue to keep watching and hoping and watching and hoping and watching and hoping. ¿Cuántos de ustedes se sienten así? Que andan en la vida esperando, 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 esperando que algo cambie, que algo, yo soy culpable de eso también, que algo cambie. Oh, God, esto va a cambiar, aquello va a cambiar, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. You know when you are in that waiting, I'm going to wait, I'm going to wait, I'm going to wait. My husband says something that I really love, but it's very truthful. All you got is hope. ¿Verdad? Hay veces que no puedes hacer nada. Solo tienes la esperanza de que algún día eso cambie. ¿Verdad? Eso que no te gusta. Pero hay muchas cosas que están bajo tu control. Y hay otras cosas que están fuera de tu control. So I wanted to share with you guys, it's everywhere, news, family, friends, even our own heads, more positive thoughts in lives. Woo, Michael, you're on fire. You are on fire. Michael ya nos está diciendo, por ahí anda mi mamá, te amo, mami, bendición. For those of you who hear me say bendición, it's very traditional for us to ask for a blessing from our elders, especially from our parents. There's Mike that I talk about all the time. My mama doesn't have a picture, and if I put a picture of her up here, she would kill me. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Por aquí anda mi esposo, y esa es una foto de él con su hijo que hoy le cantamos feliz cumpleaños, tiene 39 años, y esa niña que él está aguantando sus bracitos tiene 34 años. Con eso se lo digo todo. So, esa es la foto. Yo creo que fue cuando yo le abrí el Facebook a él. So, yes, it's all over the place. So, vamos a hablar de la bancarrota. How many of you have found yourself in bankruptcy, emotional bankruptcy? No tengo nada más, Lily. No me queda nada más. How many of you have been in emotional bankruptcy? ¿Cuántos de ustedes? Me dicen. ¿Cuántos de ustedes están en ese lugar que dicen, no, ya yo estoy en bancarrota? En bancarrota. ¿Saben por qué están en bancarrota? Porque se lo han dado todo a todo el mundo. So, lots of you may be tired and going, you know what? I'm in bankruptcy. I got nothing left. Nothing left because I've given everything I can. Everything I can. So what do we do? So I'll give you this. I've tried to get my show, but not hard enough, to get my show sponsored by certain folks, right? And then I realized just this week that those are the wrong folks, right? Those are the wrong folks. So yo he tratado, y esto lo voy a compartir con ustedes, de tener mi programa en una área donde yo pueda ser auspiciada por otros, porque yo creo en el valor del programa, yo creo en el valor de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las personas con quien he estado hablando, no. Dicen que sí, pero no creen en el valor del programa. And then I had to analyze and think, wait a minute, I'm going to the wrong folks because we don't share the same vision. So why would you invest on Lilly Sin Barreras or become a sponsor or do any of those things? Because you want to do good things. That's the product. We have conversations que otros no tienen, lo hacemos bilingüe en inglés y en español, llevamos un mensaje positivo, informativo, rompemos barreras, we serve our brothers and sisters, and I am very proud of that. But not the right people are investing in the show. So tuve uno de esos momentos, ¿verdad? Donde uno dice, wow, ¿qué está pasando? Pues ¿saben qué pasa? Que yo no me había fijado que andaba desconectada de mi cabeza y mi corazón.
right? So sometimes we want people to believe in what? In what we believe in, right? But what happens? They don't believe what you believe. Ellos no creen en lo que tú crees, pero te dicen una cosa y hacen otra. So how many of you have that situation where you keep going to the same place, asking for the same thing in the hope that something will change? Nope, not anymore. So, una de las cosas más interesantes para mí es cómo cambiar nuestras vidas. Yo he tenido en varias ocasiones, I've had several times to look at my life and say, what do I want to change? What do I want to work on? What area do I want to grow in? And I'm constantly looking for how I can do that. ¿Cuántos de ustedes están buscando la forma en que pueden cambiar algo en su vida, modificar algo en su vida, aprender algo nuevo? Y ya me van a decir, ay, Lily, por favor, no hables de un libro más. Lily, please don't tell me about another book. But let me just tell you this. It is in the book that those wisdoms are, in the conversations that we have with people, in the exchange that we have with people, in the articles that we read. Pero si no te gusta leer, escúchalo en audio. Escúchalo en audio mientras limpias en tu casa, while you're running, while you may be doing a task that you can be safe and listen to something else. My throat is giving me a hard time. What is that about? So let's get down to the skills. Very quick. Anybody ready? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para las herramientas? Vamos. Vamos para encima. Here's one of the things that I had to learn. And, let me remind you that just because you want something. So, yo difiero mucho. So I don't agree with the whole thing of, put the good vibes out there and they will come to you. You got it. Put the good vibes out there, but you still got to do the work. ¿Verdad? So yo no estoy en que pon la buena vibra en el universo y te va a llegar y tú sentado en tu casa haciendo nada. ¿Verdad? No te lees el libro, no quieres trabajarlo, no quieres hacer nada. Espera lo que no va a llegar. No, Lily, but that's what they say. That's how you manifest. Well, you got to manifest and do work. You do work. So, estaba escuchando esto, ¿verdad? Horrible escuchar el número de personas, ¿verdad? Que se mueren con su sueño adentro. How many of you have dreams and you're afraid that you're going to die with them? Because you never told anybody. You don't want to do anything. They're going to say, van a decir, Lily, me van a contar, aquel no me quiere, aquel lo hace. Gladys dijo algo, la invitada de nuestro programa anterior, que yo encontré, que lo quiero usar mucho. Decimos que el área en que nosotros queremos practicar algo, hacer algo, llevar la buena novedad o llevar nuestro producto, lo que sea, ese mercado está saturado. So Gladys from Go Effect, she said something on the show that I really like. She said many things. Go look at the show. Many things. You're going to get a lot of juicy stuff from her show. And follow her on Instagram because really it was really good. But she said that we have this mentality that there's no more space for anybody else in a market or whatever it is you want to do because we believe, oh no, everybody's doing the same thing. Well, no, everybody's not doing the same thing because you're you, tú eres tú, y ellos son ellos, right? So it's not the same thing. It is not the same thing. Lily, there is 100 podcasts. Well, there's going to be millions because now that's how we communicate, right? We communicate via social media. We communicate via our videos. Va a haber más y más de esto. Okay? Pero tu mensaje es un mensaje o tu producto, algo que le resuelve algo a alguien, right? So, cuando las personas a mí me contratan, okay, me contratan, listen to that language. When people hire me,
to do trainings on mental health and the tools that I've utilized to be here today, okay, they pay me for the training. For what? For my training. Ellos me pagan por el adiestramiento. Me pagan. Are you listening to that? Do you know how many people struggle with mental health? Do you know how many people can stand up there and say, this is my story, this is what I've survived? Thousands, if not hundreds and millions and whatever. La diferencia es que yo me atrevo a llevar mi mensaje. So the difference is that I dare to go out there and tell my story, right? However, here's the thing. Lots of us have many, many skills. Many skills. Muchos de nosotros tenemos muchísimo talento que sobra, pero tenemos el autoestima muy bajo. So lots of us have, oh my God, so much talent. Problem is what? Our self-esteem is very low. I've known people who have doctorates, and when I talk to them, their self-esteem is so, so low. They almost hide. ¿Cuántos de ustedes se han visto en esa posición como que se esconden? Yo quisiera, pero no, ¿por qué me van a hablar a mí? ¿Por qué me van a contestar a mí? ¿Por qué? Well, you're never going to find out unless you try. You're not going to find out unless you try. The joke around my house is, and it should not be a joke, it should be data. Hardcore data, is that I'm not very delicate with items. So yo soy muy delicada. Las tazas se rompen, dejo las cosas caer. Many things. So that's a fact. So maybe that's not an area I want to get involved in, right? So maybe that's not the product that I have. You are your product. Hi, Auda. Hi, Auda. I just got my doTERRA products from Auda, and I'm in heaven. Okay, el autoestima. ¿Dónde está tu autoestima? Yo conozco a muchísimas personas que me dicen, se sientan conmigo, Lily, I want to talk to you. I want to share time with you. How did you do this? How did you do that? How did you do this? And then pasan 6 meses, 8 meses, 9 meses, 2 años, 3 años, 4 años. And that conversation that they paid me most of the time to sit down and have with them, they did nothing with. What stopped them? Me pagaron, se sentaron conmigo, conversaron. ¿Por qué no hicieron nada? El autoestima. Tu círculo, your circle, has a lot to do with it. When I started this, and every movement that I've been involved in, I have heard that's not possible. Oh, that's a little risky, whatever. You want me to give examples? Okay. I worked at the Hispanic Health Council. I wanted to be the liaison at the Hispanic Health Council, and I was an outreach worker. So yo trabajé en el Concilio Hispano de la Salud, y yo, ¿verdad? Iba a la comunidad a hablarle a la gente. Ahí está Wandita. Hablarle a la gente, a enlazarlos con los servicios y todo eso. Pero yo quería ser el liaison. Y apliqué, ¿verdad? Y apliqué. ¿Qué creen? I got the job. I worked my tail off, and I got the job. Was I shaky and afraid? Y el corazón me daba tucu, 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 tucu? Absolutely. But I knew I had to take the opportunity in front of me. So what's your motivation? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? What helps you? What helps you? What motivates you? If you're around a circle, si estás en un círculo, te lo juro, ustedes tienen esas personas que le sacan el jugo. Do you have those people in your life that you swear they drain you? Te drenan completamente. ¿Tienen esas personas en su vida? Let me know. Do you have any of those people? My husband says I'm quality control. That's a joke.
So his way to deal with me is, we may not want to give it to her, or oops, that happened. There's Wandita, my girl, my girl. Your circle. What's your circle have to do? Well, let me tell you this. I look at the community events that we have, and I look, across the state. I look at the state level, I look at the local level, and I look at the federal level. And what I'm looking at is the same thing, the same thing. La misma manigueta, la misma manigueta. So yo veo las cosas a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, y la misma manigueta, la misma manigueta, la misma manigueta. It's almost like we are afraid to make the changes or modifications that we need to make, right? Because we want to stay comfortable. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Can you see why I'm married to him? Okay, so let me tell you this. El ser vulnerable, we are so afraid to be vulnerable, right? ¿Saben cuántas veces las personas se ríen de mí? Oh, there's so many people who laugh. Oh my God, I can't believe, Wandita says to me, I can't believe you just told people that you didn't wash your hair. No me lave el pelo. I didn't wash my hair. So that's my organic self coming to you, right? No me lave el pelo. Juanita goes, oh, there she goes again. But guess what? She's on my team, on my side. Ride or die. Esas son las personas. A veces yo tengo un programa bien bueno y a mi mamá la inspira y ella me escribe un texto y me dice, mamá, buen trabajo, me encantó ese programa, me encantó esa entrevista. Esos mensajitos te llenan. If you have 100 friends and none of them show up, you got 100 people you know. So si tienes 100 amigos y cuando tú necesitas algo como el apoyo moral, espiritual, que apoyen lo que tú estás haciendo, y no ves a nadie, esos son gente que tú conoces, esos no son tus amigos, no te confundan. Por ahí Mari me dice, causes I'm cute. Yes, very cute, my love. Tu círculo, this is not crap, let me just tell you. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar and you walk in the vibe, you can feel it already? ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar, ¿verdad? Y la vibra, ustedes la sienten. I don't want to be here. ¿Ok? Esos son conocidos. ¿Cuántos de ustedes han pasado eso? Sean honestos, vamos a despertar aquí, vamos a despertar porque vamos a cambiar la conversación. I don't want to lose any more people. I don't want to stop having the conversations that we need to have. I got the nicest surprise while I was with my girl, Elby. We went to have, and it's public because she put it on Facebook, and she just retired from the city of Hartford for 20 years. Hit it up for Elby. Wow, 20 years of service, serving the community, and she just retired. Right? And I wanted to celebrate that retirement with her. And she also just turned 50. So she's welcome to the club. So estoy con Elby. Estamos en un lugar maravilloso, at the vineyard. Estamos sentaditas, ella y yo, hablando. Estamos mirando, pues, así el sol cuando quiere caer, ¿verdad? So we're watching the sun and we're talking and all of that kind of stuff. And guess who calls? One of my favorite people. I'm with one of my favorite people and another favorite people called Wildalis Bermudez. So let me just tell you, she was on city council for years, graduate of Trinity. She's done amazing things. She's an environmentalist, great person, a good human being. And did I take her phone call? Oh, hell yeah. ¿Saben por qué? Porque ella siempre ha apoyado la misión, la acción y hasta la reacción. So those are the kind of people you want to surround yourself with. So my response to her, she said, I want to invite you to something. I didn't let her finish. I said, I'm there. Tell me when, okay, what time, whatever it is, and I'm there. Si tienes esa calidad de personas en tu vida, now you're starting a good circle. And as you get older, your circle gets smaller and smaller. Ooh, hit it up, Aura, hit it up, hit it up. Cuando uno va madurando, ahora dice cuando uno va envejeciendo, pues yo no sé.
Vamos madurando, mamita. Cuando uno va madurando y ya le llega un poquito, un añito más y un añito más y un añito más, lo que sucede es que tu círculo se va, ¿qué? Achicando. ¿O es que tú tienes ahora la inteligencia emocional para hacer qué? Clean up house. Okay? Maybe you have now the emotional intelligence to clean house and say, I only want to spend time with people. Listen, we all have to deal with people that we don't like, right? That's life. Okay. But in your personal time and in your circle, and even in those places, you can limit your time with those folks. Okay. They're life suckers. Okay. So aún en la vida de uno, en el trabajo puede que tengas que trabajar con personas que de verdad no, ay, no te caen. Ay, Dios mío, qué mal me cae esta persona. Me da dolor de cabeza cada vez que tengo que hablar con esta persona. Puedes limitar el tiempo a veces que puedas estar con esa persona. ¿Ok? Puedes limitar el tiempo. So you can limit the time. That's it. Older and wiser. That is true. Very, very, very true. Ahora, type up there your contact information. So, para todos ustedes que quieren renovar su cocina, su casa, ella tiene la visión, tiene su negocio, todo ese tipo de cosas. So, ponlo por ahí. Ellos han trabajado en esta casa. De hecho, hicieron el techo de esta casa. So, los recomiendo a ustedes. Mira, todos ustedes son brillantes. Here we have an artist, right? We have an amazing artist. That's Mike Newman. You want some art done? Hit up Mike. ¿Quieres tu carro que te quede aniquilado, limpiecito? Llama a Connecticut Detailing. Right? ¿Quieres que te ayuden con las imágenes, con tu website, con lo que pues son las redes sociales? Pues ahí tienes a Buds Ads, ¿verdad? Ahí tienes a Buds Ads. So Buds Ads, pongan su número. Esto es apoyarnos el uno al otro, el uno al otro. So aquí lo tienen. Nosotros lo hemos utilizado, digo nosotros porque ha sido mi esposo y yo, hemos utilizado esta compañía para que ustedes vean, tomen nota, tomen nota, tomen nota. Estas son las personas que uno se da de cuenta, mira, están haciendo algo bueno y de calidad. ¿Ok? So ahí tienen AM Renovations LLC 860-515-0581. Los precios de ellos son bastante competitivos y entonces ahí si usted tiene una idea de arreglar su casa o tiene que cambiarle el techo a su casa, yo no tengo esa visión, pero ahí les digo, ahora la tiene. So she can look at something and actually go, you can change this or that. Me? No. Leave it there. I like it there. I'm a country girl. I like all of my knickknacks and that kind of stuff, but she has the vision. So, si estás buscando hacerle remodelaciones a tu casa, tumbar una pared, hacer algo nuevo en tu casa, esa es tu compañía que tú quieres utilizar. Les digo honestamente que yo lo he utilizado. Este es el equipo que yo uso para todas mis cosas digitales. Ellos se encargaron de mi página, la mantienen al día. Aquí lo tienen www.butsads.com. Esta es la compañía que yo tengo contratada que hacen todas esas cosas lindas que a ustedes les gustan. So Butsads is the agency that I have. And I've hired them and we have a contract. So lo digo así mismito porque nosotros no nos apoyamos el uno al otro. Okay. Also, you can check them out on Facebook. Y van a ver los últimos proyectos. Estoy hablando ahora de AM Renovations. So, ellos renuevan. So, tú pon la idea y ellos saben qué hacer con eso. Aparte de que todo es con permiso, todo es con caché categoría. So, pónganse las pilas, hablen. Ay, que yo no tengo el dinero para hacer eso, pero hagan la llamada, a lo mejor pueden hacer algo. Ay, que yo no sé qué hacer con las redes sociales, yo no sé cómo hacer eso, Lilly, yo quiero. Pues llama a Badads, llama a las personas que tienen más experiencia que tú, ¿ok? Que saben algo más que tú. Yo quiero tener mi auto, pero ese auto mío está asqueroso, pero no tengo tiempo de yo hacerlo, Dios mío. Si yo tuviera alguien que viniera al trabajo, pues mira, facilito a ti, está Connecticut Car Detailing. Se apoyan el uno al otro, pero les voy a decir una cosa. Here's the thing, ahí los tienen, ¿ok? Esa es su página
y voy a poner un poquito más aquí para que ustedes lo vean. Perdón. So my message to you is, what is it that you want to do and when do you want to do it? O vas a esperar que tenga 100 años para hacer algo, ¿ok? Para hacer algo. Lily, yo no puedo cambiar mi vida. Why can't you change your life? What do you want to change? No sé. Start there. I don't know. Okay. Los voy a ayudar. ¿Están listos? ¿Están listos, listos, listos? Are you ready, 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 ready? I'm going to show you how. This is how I do it. Okay? I want to change something. I want to learn something. I want to have conversations with this person, with that other person. You don't know where to start? Me dicen que ready. Okay. ¿No sabe dónde empezar? Se los prometo. Haz una lista de las cosas que no quieres hacer. Make a list of the things that you don't want to do. I'm going to help you separate it. You ready? Vamos a hacer la lista. It is up to you to change your circumstances. You have the ultimate power. Tienes toda la razón. Vamos. Queda de ustedes de cambiar. Pasito a pasito. Ahí, como les recomienda mi esposo, pasito a pasito. ¿Sabes lo que pasa? Que todos queremos llegar a nivel 100, yo no sé, al techo, al cielo, pero no vemos los pasitos que uno tiene que tomar. Ay, no, Lili, pero mira, aquella persona tiene, ay, no, pero mira las cosas que ellos las tienen, pero mira, sacrificado. Pero tú no viste el sacrificio, ¿ok? Cambia el ritmo. Haz la lista, aquí le voy. Le estoy dando un poquito de insight del adiestramiento que hago para mueve las barreras. Ok, so here it is for you. Ok, ya le está caído del cielo y se lo estoy dando gratis. Haz la lista. Divide la lista en dos cosas. Estoy hablando de las cosas que no quieres hacer. So divide. For me, I have to start with cleaning up my past in order to live in the clean future. We are working on that, my brother. Me le da mucho amor a Mike, que lo necesita en estos momentos. Okay? Okay, I give you a lot of props, Mike, because you've been doing this for a long time. So I hope you guys can heart it up for Mike, because he needs your love and he's been doing an excellent job. And it is very, very tough to make those tough decisions that say, I'm no longer going to do this or that, or I'm going to engage in something new. I'm going to do something new. Okay. Que vas a perder gente en el camino, te lo garantizo. So vamos a la lista. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan? Mike, they're talking to you. Check this out. They're talking to you. They are talking to you, Mike. They are talking to you. So people can hear you, people can see you. Ok, tienes la lista. Estas son las cosas que no me gustan. Ok, ¿cuáles son las que no te gustan y las que tú no quieres? So there's a difference. Ok. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan y las que tú no quieres? What are the, in that list of the things you don't like, now separate the things that you don't want for yourself and the things that are just hard for you. ¿Ok? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Ay, Lili, a mí me da ansiedad hablar delante de la gente. Pues vamos a practicar. Lily, I want to be a public speaker. Lily, I want to do trainings. I know I got something in my gut. I know I got something. But I'm terrified. Listen, la práctica es la única forma de hacerlo. Only if you practice and you go out there and you do it, and you have a camera now where you can practice. Let me tell you, there's nothing anybody else can tell you that you have not tortured yourself with. No hay nada en el mundo que una persona te pueda decir que ya probablemente tú no te lo has dicho en la cabecita tuya, ¿ok? Releasing it all. Paper, a letter to yourself. Me gusta esa. ¿Cuántos de ustedes se han escrito una carta para ustedes mismos? ¿Ok? ¿Cuántas cosas han sobrevivido? ¿Han pensado en eso? How many things have you written a letter to myself? It's okay to fail. Okay, what about if you got a lesson out of that? Si uno empieza algo y no le resulta de la forma en que uno quería, mucha gente le llaman fracaso, ¿verdad?
Y yo a mí me han dado en las paredes estomacales, boom, y lo he tratado, y boom, y he caído, boom, y he caído. Pero saben que a la séptima, a la décima, me he podido levantar. Um, as long as you learn from it. So ahí hay una experiencia. Vas a hacer las cosas diferentes. Ahora, tienes la lista. Ahí tienes la lista. Tienes que separar las cosas. Yo no soy buena en ventas. Ay, Dios mío, le puedo decir. Yo le digo a María, I'm not good at the selling thing. Mari tiene arte, ¿verdad? Estaba hablando con una amiga el otro día. Eso es lo que ella hace. Pues comencé la conversación, ¿verdad? Y voy a coger unos adiestramientos de venta porque ya me cansé de que mi producto, que es este, que ustedes ven aquí, las acciones que tomamos en la comunidad, no sea auspiciado. Pero es porque yo no ando tocando puertas, ¿verdad? So, tengo que empezar a tocar puertas. Habla mucho, yo no lo puedo escuchar. I never thought of it that way. To me, they were the same thing. No, 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 my sissy. No, no, no. They're not the same thing. The things you don't want for your life and the things that you just don't know and they make you shaky, ¿verdad? Las cosas que no te gustan. Escuchamos de Gladys la semana pasada, cuando la tuvimos a ella, que ella no le gusta hacer videos, eso no es lo de ella, pero ha tenido que hacerlo y su equipo la mantiene ahí responsable, al igual que mi equipo, porque a veces me dicen, Lili, ¿dónde está el video? Necesitamos hacer tal cosa. So, ahora tienen la lista, ¿verdad? Las cosas que no quieres para tu vida. Yo no quiero bochinche en mi vida. I don't want the gossip in my life. So this is my list, right? I don't want anybody who comes with intentions to disturb my peace. If you come in with intentions to do that and I recognize it, you're out. ¿Verdad? Si tienes a personas en tu vida que vienen con las intenciones de quitarte la paz, ¿ok? Y que siempre están hablando de los demás. Do you know that person who doesn't have crap in their life, hasn't done crap with their life, don't want to do crap with their life, but they got a lot of things to say about somebody else's life? The one that's hustling. I love Renee Brown because she says, if you're not in the ring with me, I don't want to hear what you have to say. If you're not doing something, no quiero saber de lo que tú tienes que decir. Y eso es bien importante, bien importante. Eso son las cosas que no quieres en tu vida y las otras son las cosas que te intimidan, que te hacen sentir incómodo y que tienes que aprender mucho más de eso. ¿Ok? O ahí mismito vas a aprender que you're stuck, right? You're stuck. Because there's a group of people you think there's nobody else to ask, right? So les di el ejemplo del Concilio Hispano de la Salud. Todo el mundo decía, no, tú no puedes aplicar para ese trabajo porque mira que él tiene una maestría, a que él tiene un doctorado, a que ella tiene pues más estudios, más experiencias que tú, y yo tiré mi nombre. ¿Y qué pasa? Que dado mi experiencia, mi insistencia, lo que ellos habían visto de mí, me dieron el trabajo. See, I had a big motivation. I was a single mother and I was going to take care of my kid. Right? So that was my motivation at that time. ¿Verdad? So cuando la gente me decía, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, yo tenía una niña pequeña, yo era madre soltera en esos días, en ese tiempo, y yo tenía que moverme hacia el frente, no me tocaba otra. La otra era que mi hija sufriera, que no pudiésemos pagar la renta, que no pudiésemos tener lo que de verdad tenía, lo básico, lo básico. Lo básico. Cogí cuanto adiestramiento yo podía coger gratis. Todavía I do the same thing. For those who know me, then you know I'm always sharing. Oh, there's something over here. Hay algo allá. Podemos ir acá, podemos ir allá. Pero queda de ti. Queda de ti. ¿Ok? Buen punto. Me encanta. Lo he hecho. So, ahí tienes su listita. ¿Qué quieres hacer? Ok. Lily, I get a lot of anxiety and I go through this. I'm a true survivor of this. And I live it. Recently, I had to make a really, really big decision and I was praying over it. Recientemente tuve que hacer una decisión bien, 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 bien difícil. Hola, Milagros. Mil bendiciones para ti. Mil bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Llega el momento en que tienes que tomar una decisión bien, bien, bien grande en tu vida.
¿verdad? Y eso te va a pasar mucho. So those of you who've been told that you're not gonna, oh no, this is the biggest thing you can go through. No. Este es el que tiene en las manos ahora. Ahora. ¿Ok? Tuve que tener una decisión y me daba una ansiedad. Y yo decía, Dios mío, esta está dura, right? So you think to yourself, oh my God, this is such a big decision. And I had anxiety over it. Da, 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 da. And I'm talking to my husband a little bit here and a little bit there because I still don't have it straight in my head. And then I have to make a decision. Tengo que tomar esta decisión. Es una decisión que impacta mi vida. No es una decisión de que yo quiero comer. So it's not, oh, that impacts your life too, what you eat. So, ¿cómo voy a tomar esa decisión? So I wrote my pros and my cons and my pros and my cons, and I'm having a panic attack. Okay? Estoy que me quiero salir de la piel. Y finalmente digo, okay, Lily. En mi caso, Lidia, because I talk to myself by my name. And I said, that's it. You must make a decision. Time is running out and they need a decision, right? To move you forward. And guess what? I made the decision. How's it going to turn out? I don't know. ¿Cómo va a salir? No sé. Tengo mucha fe de que va a salir bien. Le voy con toda que va a salir bien. Pero tuve que tomar la decisión. No me quedó de otra. So when you have to do or make a decision, how do you do it? I got anxiety. I was like, this is a big decision. I talked a little bit to my husband and I said to him, I'm afraid. And you know what's the most beautiful thing? Is that he said to me, I know. As he held me, he said, I know. See, it's so important to be able to be vulnerable. Es bien importante que tú tengas un círculo, tu compañero de vida, una amiga, no sé, el pastor de tu iglesia, no sé, quién el que sea, el vecino, que tú puedas confiar y ser vulnerable. ¿Ok? Vulnerable. So I gave you one of my biggest tips that I do in my trainings. In my trainings, I do this a lot. Buenas noches. I do this a lot in my trainings. When I ask people to put it together, cuando yo le digo a las personas en mis adiestramientos que tomen el papel, lápiz a mano y que pongan la lista de lo que no le gusta y tienen que separarlo, mientras lo que no le gusta, o sea, lo que no quieren en su vida, tienen que separar los negativos, ¿verdad? Que uno pone, lo que no quieren en su vida y otras veces hay que dividirlo, ¿verdad? Y decir, oh, no, yo no quiero chisme en mi vida, yo no quiero mala vibra en mi vida, yo no quiero ser mala vibra para otra persona, I want to keep it clean, you know, I just don't want that distress, blah, blah, blah. Those are things you don't want. Eso es definitivo, eso es cosas que tú no quieres, no los quieres cerca de ti, no quieres ese dolor de cabeza, ese sí. Te va a tocar tomar decisiones difíciles, porque a veces esas personas que te drenan, esas cosas que te están quitando la vida, el amor, todo eso, son gente que son sangre tuya. How do you do that? How do you do that? Sometimes that cleaning house of what I don't want involves people that carry your own blood. People that carry your own blood. ¿Y qué hacemos? And what do we do? I limit my time with them. I've learned how to resign myself, que las cosas son así y que yo tengo que tomar esa decisión, ¿ok? Lo tengo que hacer y lo tengo que hacer por mi salud física, por mi salud mental y por mis proyectos del futuro, right? So, if you're going to, and you want someone's approval, ¿cuántos de ustedes se han sentido que quieren la aprobación de una persona tan y tan importante, que lo quieren, que ellos se animen y que ellos se vuelvan tan locos como ustedes con sus sueños, lo que ustedes quieren hacer o con el dolor que ustedes sienten? Let me know. I feel more vulnerable that you are the less, yeah. I'm sorry, Mike. I want to cry when I read stuff like this. I feel the more vulnerable you are, the less regrets you have. So, escuchen lo que Mike dice.
lo más vulnerable que tú eres, la apertura del alma, ¿verdad? Menos, menos cosas tienes que para arrepentirte, ¿verdad? Good or bad, I'd rather have tried than not. No. So, para todos ustedes entiendan esto, te vas, todos nos vamos a morir. Chacatán, pocutum, se va a parar todo esto y va. Algunos nos van a enterrar, otros nos van a, tú sabes, ya tú sabes. So all of us are going to die. Big news, right? The question is, what do we want to do while we're living? That's it. What do we got to do while we're living? That's it. There is no magic to it. That's the other thing. Todos queremos la magia. How many of you wish you could just take a pill and things will be better? Lord knows I wanted it. Todo el tiempo. Isn't there an easier way to do this? No, there's not. So here's a couple of tips that I want to give you. Yo quiero ver cuántos de ustedes, I hope that some of you, what store? Hello, amen. Mike says, what store? Amen. ¿Cuántos de ustedes se han visto en la posición? Escuchen esto. So fui del Concilio Hispano de la Salud. I worked at what today is called Goodwin College. At the time was Data Institute. Yo el inglés mío estaba más revolcado que revolcado. Pero allí le pedí trabajo porque yo necesitaba trabajo. So I got a job there and my English was like lacking. And, but I still needed that job and I still needed. So my motivation was I was a single mom and I had to get things done. Right? I'm the mother of adult children now. I'm a stepmom. And they're adults as well. I'm a grandma now. So what is my motivation? ¿Cuál es tu motivación? What store? Mike says, of course. Yeah, I wanted the store too. ¿Cuál es tu motivación? What's your motor? I mean, what is your motivation inside? What is it that matters? Okay, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Cuidados con aquellos que andan quejándose 24/7. Very careful with those people who complain 24/7. Do you not have any people like that? ¿Conocen a alguien así? Que se quejan 24/7. No hay forma de complacerlos. Do you know those folks? You cannot please them. It doesn't matter what you do. If the party's too small, if the party's too big, if you chose red instead of blue, if they wanted blue and you chose blue, they're still not happy with the blue because it has to be a different shade of blue. Ay, Dios mío, ese azul no le gustó. Quería que azul más pálido, un azul de bebé. Y no hay nada que tú puedas hacer para que esas personas que estén felices. Here's the good news. And this I had to learn the hard way. Aquí están las buenas noticias, pero duele. ¿Cómo duele? Okay, here's the hard. Here it is. There's nothing you can do. Ahí te va. Catch it. Just hit it. There is nothing you can do. Para aquellos que se quejan y se quejan y se quejan y se quejan y te sacan. Y tú tratas de complacerlos and you try and you try and you try and you can't please them. You can't, there's nothing you can do. Waiting for other people to change. Ooh, hard one. Waiting for other people to change. ¿Cuántos de ustedes dicen, pues, si mi mamá me escuchara, si mi papá me escuchara, si mi tío me escuchara, si el primo me escuchara, si mi esposo supiera lo importante que esto es para mí? You are waiting for one person's approval, for one person's permission. Ya te lo voy a dar. Si llevas tiempo esperando que tu esposo, tu esposa, tu amiga, tu compañera, tu círculo, la gente en la iglesia, aquello, el otro, tu hermano, el que sea, que se motiven, que entiendan que lo que tú quieres hacer es poderoso, es bueno, Aquí te lo dejo y te lo dejo clarito. Cachenla, ¿verdad? Ok. Esas personas que tú no puedes complacer,
No lo puedes hacer. Nadie puede cambiar a nadie y se lo juro que lo he comprobado yo, que por más que uno le dé el plato, la comida, que los utensilios, que si algo de tomar, tenían hambre y le hiciste un banquete, they're still not happy. That's their situation and you're going to have to move away. This is all about your mental health. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es parte de su salud mental. Hoy va a ser una cosa bien bonita, ¿verdad? Y se los voy a contar. Prepárense para ser los ganadores de esta noche. Se llevan $50. Be prepared to be the winner of tonight. Because I'm going to give it to you. Oh, I know why I'm doing the baseball thing. Because I talked to Juanita and she told me about Roberto Clemente. And I think there's a game coming up, something like that, soon. So that's where I got that. But I'm tired. I'm tired, Lily. I'm tired. Well, I'm tired. I am tired, right, of having that circle. So I have to start weeding out, weeding out. ¿Qué pasa? Cuando tú haces cambios en tu vida, when you make changes in your life, people want to keep you the same. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, hay muchas personas que quieren y necesiten que tú te quedes igual, porque tú siempre les resolvías el problema, porque tú siempre eras 911, porque tú siempre eras la persona que los entendía, porque tú siempre eras la persona que estabas al nivel de ellos, porque tú eras siempre la persona, porque tú eras siempre la persona. So here's what happens. Because you were the 911 for that person, because you were the one that paid the bills, you were the one that did this, you were the one that did whatever. Now you have grown, you've developed, you've done all these things, and they can't control you, right? No te pueden controlar. Entonces, en ese momento te dicen, has cambiado, no me tratas como eras antes, no me quieres tanto como me querías antes, blah, 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 blah. And you go, how could they say that? It is about them and not about you. So, hoy pasó algo bien bonito y quiero comentárselo a ustedes. Pues el chico de la casa de nosotros cumple 39 años, cumplió 39 años, no lo puedo creer. Y aquí en familia le cantamos su feliz cumpleaños, ¿verdad? Y hay un momento en donde yo miro y digo, yo a este niño lo conocí a los 11 para 12 años y tiene 39 años. So I'm watching our son, a 39-year-old man now, my stepson, and we're saying happy birthday. And all of a sudden I look at him and I go, oh my God, I met him when he was 11 going on 12. Y tiene 39 años. So what the heck was I going to do in all that time? Mira cómo pasa el tiempo. Estamos hablando de 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Do you think I need to sit down and wait? ¿Qué estás esperando? Ok. Right. Prepárense. Díganme qué ha sido lo que han escuchado esta noche. Okay, what have you learned tonight? You take $50 home. You know how it works here on Lily Sin Barreras. You take $50 home because I'm going to give you a couple of other nuggets, okay? $50 home. Nobody does it like you do. So I went and I did this job over here, that job over there, that job over there. I ended up at Telemundo as a local reporter. Trust me, stuff happened. Tuve que cambiar mi vida de nuevo, me fui para Puerto Rico, busqué suelo allá, ya tuve mis trabajos y tuve que hacerlo, regreso para acá, tengo que reinventarme y ¡pum! Me enfermo. And then at 42, I get sick, beyond sick. All I wanted was a job. And people made fun of me. Y la gente se mofaba de mí. No puedo creer que esto es lo que vas a hacer con tu vida. ¿Saben qué? Que en ese reinvento que tuve que hacer, en ese tratar de buscar mi nuevo normal, mi vida de nuevo, ¿ok? Es como que el cielo se abrió y aprendí tanto. Tú no eres lo que haces, tú no eres tu familia, tú eres un ser de luz, que me encanta que Yesenia, mi morenita, me enseñó eso, un ser de luz. And see, I was confused as well. I thought, oh, I am my job.
I am a mother. And yeah, that's part of me, but that's not who I am. I'm a soul, I'm a being, ¿verdad? So, con la persona más importante en mi vida soy yo, aparte de Papá Dios para mí. So, the most important person in your life, in my belief, is God and then me, right? And why? Because if I'm not doing well, if I don't take care of myself, what's going to happen? What's going to happen? What do you think is going to happen? ¿Qué va a pasar si yo no me cuido a mí misma? Y la gente dice, ay, tú eres una egoísta, yo no puedo creer que tú dijiste eso. ¿Qué pasa? The biggest thing that I have learned, the smaller your circle, the stronger the support, realizing you have to include yourself in the circle. Ooh, bagadum bagadang. You're hitting it out of the park, Mike. You're hitting it out of the park. Tienes que incluirte a ti en el círculo. ¿Qué sucede si tú eres la persona más tóxica? Si no son ellos y eres tú. Change is good, a good thing for growth. Taking chances can help you see when you and where you belong. Okay? Can help you see where you, the you. Okay. ¿Cuál es la persona que de que tú no te puedes escapar? What's the person that you cannot escape from? You. You can move to Alaska. You can move to Japan. You can move to China. You are still moving. You. So here's what happens. What happens in okay, I'm gonna leave you with this before we go to the contest. Okay. What happens when you are the most toxic one? When you have to be and say, oh my God, I'm the problem. Oh, thank you, Mabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mabel Asalle por ahí está. Mabel, ahora te hablé de Mabel. Aquí está Mabel Asalle. Ahora se quiere comunicar contigo, Mabel. Le interesa tener una conversación contigo porque ella tiene pues unos deseos. Y yo creo que ustedes pues también podrían hacer algo bonito. Gracias. El verde es mi color favorito, ¿saben? Wandita se ríe porque nosotras fuimos de compra y me decía, ¿te lo vas a comprar todo verde? Sí. ¿Cuántas cosas compré que son verdes? Hay un montón de cosas. Nos fuimos de shopping. A nosotros nos gusta ir a las tiendas de segunda mano y todo eso. También vamos a las otras tiendas, pero definitivamente la pasamos súper chévere. So, ahora, y Mabel, por favor, conéctense. Give her my phone number, please. Ok, ahora te voy a dar el número de Mabel para que se puedan comunicar, porque yo creo que ustedes pues pueden tener una conversación que es bien productiva para nuestras comunidades y ustedes como guerreras, ¿verdad? Pueden llegar allá, a donde ustedes quieran. So, aquí les voy a decir esto. Si no puedes cambiar a nadie, so if you can't change anybody, no puedes cambiar a nadie, ¿ok? Si tú eres la persona más tóxica, ¿cómo tú identificas eso? How do you identify that you are the one with the problem? ¿Ah? ¿Cómo identifican ustedes eso? Con eso vamos a cerrar, porque esa tarea, y voy a esperar el video. Voy a esperar el video de todos ustedes, si lo quieren, ¿verdad? Para que me ayuden a llevar el mensaje. How do you identify that you are the problem? The problem to what you want to achieve. ¿Cuántos de ustedes identifican que ustedes son el problema? Pues mire, yo le voy a dar una forma facilita. Facilita, que yo la he tenido que aprender a sudor. Si yo tengo más excusas que todos los que me quieren y me apoyan, tengo todas las ansiedades, tengo todas las excusas para no hacer lo que yo quiero hacer. El problema soy yo, no son ellos. Porque te pueden bajar la luna y tú que no puedo, que no sé, que no es buena hora, que no puedo coger ese adiestramiento porque entonces me tengo que acostar tarde. Porque, you know what, if you don't want to do the work, you're not going to do the work. And then you find out that you're the person who had the power, chose not to exercise your power, chose not to grab your power. And that's why other people are moving forward and you feel that you've been left behind.
but it was you who left yourself behind. So yo quiero que ustedes se acuerden de todas esas cosas cuando están tomando sus decisiones, porque nosotros vamos para adelante. Okay, you stay stagnant. It's so true, Mike. It is so true. Nos quedamos estancados, ¿verdad? Nos quedamos así. Entonces lloramos cuando los demás aparentemente, y lo vemos en muchas ocasiones, han crecido. Y uno dice, mira, yo pude coger esa oportunidad y no la cogí. We've all had moments where we go, wow, I should have taken that chance. Okay, what did you learn from that? La razón por qué le digo esto es porque vamos a empezar varios segmentos donde vamos a traer muchas y muchas más personas que vamos a entrevistar, and they have a lot to offer you. But the other part that we're going to do is we're going to talk about this. We're going to talk about the money. We're going to talk about how to reinvent yourself. We're going to talk about how do you move forward? How do you cut out the whining? Oh my God, how many of you find yourself whining all the time? ¿Cuántas veces a ustedes le da esa cosa que you're whining and whining, te estás quejando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Lo puedes cambiar o no lo puedes cambiar? Eso es tan difícil de aceptar. Las emociones, el control de nuestras emociones, controlling our emotions, right? Regulating them, ¿verdad? Poder regular nuestras emociones, eso es bien importante, ¿verdad? Porque cada vez que me digan algo que a mí no me gusta, ¿ok? Self-sabotage, awful, absolutely, Carla, welcome, welcome, welcome. You have to be really, really, really careful with this, ¿ok? Every time somebody says to me, Lily, you're too old. I've heard you're too old. You have your eye is crooked. You're too fat. They've used the word fat and not PHAT, which is actually cool. You're too fat. You're too this. You're too that. And if I let all of that get into my psyche, ¿qué va a pasar? So here's where your circle, okay? Here's where your circle. We just have a few minutes. Okay. Here's where your circle matters. Aquí es que tu círculo es poderoso. Es poderoso. Right? So if you have a good circle, okay, it might be one person, okay, they will tell you. Ellos te van a decir. Cuando tú estás saboteándote tú mismo, esas personas que te aman y te quieren te lo van a decir. But if you're not open to that, yo hice un video recientemente. I made a video recently where I talked about people who ask you to tell them the truth. And then when you tell them the truth, they didn't want that. Cuidado. So you start regulating your emotions and knowing. You start and you practice and you fall down and you get up again and you fall down and you get up again, and not everything. Okay, so when you are in the struggle of making something happen, okay, paying your light bill. Okay, you're trying to pay your light bill and you go to this program and you go to that program and you hope that this client pays you so you can pay the light bill. That machine is going. The most powerful thing we have is our brain. La cosa más poderosa que nosotros tenemos es nuestra mente. If this is not able to fight the monkeys, yo le digo los monitos, de tu cabeza, hasta ahí llegamos. Okay, so I've left you with a couple of things. I strongly believe that we got to move forward. But I always tell you this, I don't share the belief, yo no comparto, ¿verdad? Cuando las personas dicen, yo no mires hacia atrás. A mí me encanta mirar hacia atrás. I love to look at my past and go, ha ha, look at that. I survived that, right? I survived that. I could have been over there, but you didn't catch me, right? So I strongly recommend that you stick with us. Let's continue to build this community. Every Sunday we're together. I do some lives where I do that horrible juice that everybody goes, how do you drink that? That has a lot of nutrients. And I'm going to share that journey with you because I find that there's so much
energy being wasted, including myself, being wasted in things that we cannot change. No news before you go to bed. Ninguno. No vean noticias. No vean. Ay, Mabel, ¿estás de acuerdo conmigo? Eres una de las pocas personas. I want to put Carla Butler up here so you can take note. That's a beautiful picture. So you can take note. Okay. But Carla, it's very few people that I meet that way that really believe in self-sabotage and need to be careful. Mabel Lasalle, I fully agree. I've learned so much from the past. Oh my God. Oh my God. I've learned so much from the past. Okay. So I love to look back and go, my God, I can't believe that thing put me in a frenzy. Meeting. Thank you, my dear. You are more than welcome. So para todos ustedes, I hope that you will put a video together. You can take, home or to your business or whatever, $100. But tonight, we got to pick a winner. Juanita, mi equipo está por ahí. ¿Cuáles son los comentarios? Who's going to take $50 home? Great show. Good evening to everyone. ¿Quién de ustedes se va a llevar los $50? Tell me something about this conversation. Okay, because we're going to come with a lot and more energy to you. Here, antes de irnos, quiero decirle una cosa. If you're waiting for the perfect moment, si estamos esperando para el momento perfecto, no existe. You got to start somewhere. So people tell me, I am waiting for the perfect moment. Nope. This is the one you have. So tírate al agua. Okay? So there's so many good people out there. So hay tanta gente linda. Okay? No veas noticias antes de acostarte, por favor. No news before you go to bed. Please, I beg you, no news. Do not let people twist this for you. If it doesn't make sense to you and it's not a good thing for you, okay? Fight amongst each other. No kidding. No vas a ganar. Okay? So, ganadores, estrellas, todos ustedes son estrellas. This is hard. Good luck at picking one. Juanita, really? Oh my God. The perfect moment. There is no perfect moment. So con esto lo dejo a todos ustedes. There is no perfect moment. There's no perfect moment. No hay un momento perfecto. El que tienes es ahora. So yo espero que ustedes hagan su lista de todas las cosas negativas. Okay, what are the things you don't want? Then divide them into the things you don't want in your life y las cosas que tienes que aprender para llegarte a donde tú quieres. One step at a time. I used to hate that saying. No noticias en la noche. Mira, mi mamá le dice que no noticias en la noche. No noticias. Carmen Winter, thank you for being with us. No news at night. Zero. No news at night. Wake up in the morning and the time is now. Absolutely. Now. Ahora. So practice tonight. No news before you go to bed. And here's what I'm going to tell you. And I'll close with this. Okay? Think about what happened in your day that was positive. Antes de acostarte a dormir. Esta es una práctica mía. Okay? Por favor, piensa qué salió bien hoy. Lily, nothing went right today. Are you breathing? Oh, come on, Lily. Well, if you weren't breathing, you'd be dead, right? Okay. Did you see someone you love? Did you talk to someone you love? Did you see a show that you like? Do you get to eat the food you want? Is your fridge so full that you don't even know what to eat? Did you make a good decision for yourself? Did you do anything that you wanted to do? Did you dye your hair because that's what you wanted to do? Did you buy whatever it is that you wanted to buy? Did you find a solution to a problem? One thing.
one thing before you go to bed. El miedo es mi peor enemigo. Fear is my biggest enemy, says Marilyn. Oh my God, yes. Fear. Let me tell you this. I keep saying that, but we gotta go, but we are on fire. So, el miedo nos da, ¿verdad? Y hay que reconocerlo. So fear is going to happen. Okay. And fear sometimes is not bad. It makes you aware, right? Don't jump off the cliff, ¿verdad? No choques el carro, paga los impuestos. Porque uno no quiere ir a la cárcel, uno no quiere pasar por todo eso. Ok. Uno no quiere pasar por ninguna de esas cosas. Ese miedo es un miedo positivo. Ese es el que te mantiene donde tienes que estar. Pero cuando el miedo te controla totalmente, ese miedo no es el que tú necesitas. So, alerta a todo el mundo. Yo quiero escuchar de todo el mundo. Send me your videos and your comments about, do we want more shows like this? Do we want more topics like this? Do we want to talk about what people are doing? Ok, visita mi song. So, todos ustedes, por favor, no noticias, ¿qué dije? No noticias, cuenten. Si no las quieren llamar bendiciones, yo las llamo bendiciones. If you don't want to call them blessings, you don't have to call them blessings, okay? If you don't have one thing, you're in trouble. Si no tienes una cosa positiva que puedas reconocer en tu vida, estás en un lío. Es tiempo de reconocer que estás en un lío. Y estás en un lío aquí en la cabeza, okay? No estás loco, okay? Don't start saying, I'm crazy. You see, there's something wrong with me. No, it's you got to dig deep, okay? Gratitud. Look at that. Gratitud. 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 So at this point, who's going to be the winner? Wandita says you're on your own. Mi equipo, tenemos que cerrar este programa. ¿Quién ustedes creen que son el ganador que se lleva $50 para su casa, como lo hacemos todos los domingos? Por favor, déjenme saber quién es la persona que se lleva los $50 para su casa. Cuento con mi equipo y con sus comentarios. Pero por favor, le pido de todo corazón que hagan la práctica, que es gratitud cuando salas, cuando respiras. Ahora puedes hacer algo que no podías hacer antes. Ahora entiendes la vida diferente como no la entendías antes. Ahora tú miras y tú dices, Dios mío, no puedo creer que aquella cosa no me dejaba dormir. Mira qué cosa tan pequeñita es ahora. Be kind to yourself. Si no le puedes decir esas palabras que te estás diciendo a ti mismo, a la persona más querida en el mundo, no pertenecen. Chacachín, chacatán y para afuera que se van. ¿Ok? So, con eso yo los dejo. Mi equipo me imagino que harán. Ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo. The time is now. Bueno, los $50 se los lleva Carmen Winter. Carmen Winter, déjanos saber a nosotros every morning and night down 5 things you're grateful for. Carmen, te ganaste, Carmen Winter, te ganaste $50. Déjanos saber, ¿no?, a dónde te los podemos enviar y en qué forma los quieres recibir. Y mi equipo, bueno, yo me encargo. Por ahí anda Carmencita Coto, siempre mirar lo positivo en la vida. Lo negativo es rápido. So remember that. No es mal que duren 100 años, es verdad. Porque no hay cuerpo que lo resista. Ok, so please. Lo negativo es rápido. Uy, Carmencita, you're on fire. Thank you, thank you. Gracias a todos ustedes por acompañarme. El programa se hizo hasta más largo hoy, pero así es la vida. Buenas noches, que papá Dios, en mi creencia, que papá Dios los cuide mucho, los cubra mucho. Y recuerden, busquen una práctica espiritual. Think about something that you can hold on to that is bigger than. Oh, Carmen Winter wants us to donate it to a women's shelter. Well, you tell us which one you want us to donate it to, and we will do that in your name. We have several women's shelters, so let us know which one you want. So, nos vamos esta noche a hacer cosas bonitas para nosotros. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a terminar el programa aquí, me quito esta máscara que me pongo los domingos y me acorruco con mi esposo y espero lo mejor para el día de mañana. Dios me los bendiga.
me los acompañen mucho y trátense lindo, por favor. Y recuerden, el pedir ayuda no es de los débiles, es de los fuertes. Calladito, nos vemos. Grateful for the space. Oh, thank you so much, Mabel. That means so much to me. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for all the love, for all the great comments, for the stars that you guys buy. It continues to be. If you like our show, please subscribe. Please let us know. The hardest prison is in your mind. Oh my God, Carmencita, you're killing me here. It's so true. So esta noche vamos a ver cuánta compasión podemos tener con nosotros mismos, ¿ok? Lo que no te sirve para la basura va. ¿Ok? ¡Ketsi! ¡Qué lindo! Lo que no te sirve para la basura va. Los espero el domingo próximo, pero por ahí hay muchas sorpresitas. Manténganse al pendiente, envíenme los temas que quieren y seguimos hablando de eso. Pero hoy aprendieron mucho. Yo sé que aprendieron mucho y compartimos mucho. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo que viene y estén pendientes al café con Lilly porque por ahí va. ¿Ok? Tengo algo bien importante que hacer mañana, solo mejor se los cuento y le digo, pero vamos a ver cómo me siento, porque así es la vida. Los quiero mucho. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.